Mi nombre es Regis Iglesias Ramírez, soy miembro del Movimiento Cristiano Liberación desde 1989 y su portavoz desde 1996. Cuando era adolescente era de esos jóvenes que en Cuba escuchaban y les gustaba la música rock, pero entonces era ser acusado de diversionismo ideológico. Y era muy difícil pues reunirnos, ir a algún concierto que alguna vez había en la ciudad y casi todas terminaban con represión por parte de la policía, represión que era contestada por nosotros en reyerta multitudinaria porque en ese entonces peleábamos con la policía a pedradas, con las manos, con lo que tuviéramos, porque era la manera de defendernos y éramos jóvenes, éramos temerarios, éramos muy rebeldes. Y así entonces en aquellos principios y mediados de los años 80 encontramos un lugar en nuestro barrio, en Lawton, donde podíamos escuchar la música de nuestra preferencia, la música rock, con tranquilidad, que fue en la parroquia Santa Clara de Asís. Porque por entonces el padre Miguel Ángel Loredo, Fray Miguel Ángel Loredo, que había pasado 10 años en las cárceles cubanas por el régimen de Fidel Castro, atendía la parroquia nuestra, con los franciscanos eran los que atendían la parroquia de Santa Clara de Asís en Lawton. Loredo cuando llegó pues abrió las puertas de la iglesia no solo para los feligreses, también para la juventud. Y pues ahí escuchábamos las estaciones de FM de los Estados Unidos del sur de la Florida, de rock, y nadie se metía con nosotros. También nos fuimos enterando de los movimientos que entonces en Europa del Este, sobre todo con Solidaridad y Lech Walesa, en Checoslovaquia con Václav Havel, se ponían en marcha para demandar la libertad de sus pueblos. Luego, en la época empezó la perestroika, llegó Mikhail Gorbachev con la glasnost en la Unión Soviética, y fue un momento que tanto de renacer, de esperanza y de libertad, no solo en Europa del Este, sino en América Latina, en África, en Asia, íbamos tomando todos estos retazos de informaciones que nos iban llegando. Empezamos a escuchar también La Voz de las Américas, Radio Martí, la BBC de Londres, Radio Netherlands, Holanda, Radio Exterior de España. Y así fuimos transformándonos nosotros mismos hasta que muchos abrazamos el catolicismo. Y ahí en la parroquia pues conocimos de un grupo de jóvenes entonces, personas que tendrían 30 y tantos, estaban en sus 30 y tantos años, que en la parroquia El Salvador del Mundo en el Cerro, ellos tenían una peña en la parroquia luego de misa, los domingos se reunían, y habían editado unas pequeñas hojas, primero sobre el sínodo que hubo por aquellos años y luego la hojita Pueblo de Dios, en donde ellos como laicos comprometidos cubanos daban sus puntos de vista sobre la realidad que estábamos viviendo, la realidad que nos rodeaba y hacían sus propuestas en ese entonces. Esta publicación que ellos hacían en un mimeógrafo viejo que pudieron arreglar ahí en la parroquia de Salvador del Mundo, fue prohibida por el arzobispado. Monseñor Jaime Ortega, entonces obispo de La Habana, les prohibió que continuaran con la publicación de Pueblo de Dios. Y fue entonces que en el año 88 ellos decidieron, pues, bueno, no podemos publicar una hoja que se distribuía en toda la diócesis, y no solo en toda la diócesis, también se distribuía en Pinar del Río. Recuerdo que Ernesto Martínez, uno de los primeros jóvenes que se unió al movimiento, iba con el padre Alberto a repartir aquella hojita de Pueblo de Dios por Pinar del Río. Y entonces pues ahí empezamos a tener información de que estos hombres que eran jóvenes todavía en la parroquia del Cerro tenían este grupo. Y en 1988 ellos fundaron el Movimiento Cristiano de Liberación un 8 de septiembre. Porque si bien no iban a entrar en contradicción desde la iglesia a hacer una publicación de este tipo, pues bueno, sí quisieron actuar como laicos libres en la sociedad y entonces crearon un movimiento cívico, el Movimiento Cristiano de Liberación. Ahí fue que conocimos a Osvaldo, conocimos a Huerto Capote, a Ramón Antunes, a Santiago Cárdenas, a Fernando Avedo. Eran unos años de mucha esperanza, el mundo estaba cambiando entonces, el comunismo se desintegraba
tras la cortina de acero. Y parecía que podíamos nosotros también en Cuba traer estos aires de libertad. Yo me uní al movimiento en el 89 y la propuesta nunca fue estridente ni... Siempre se ha tratado de buscar, primero que nada, la participación del pueblo, de los ciudadanos, que esos son los gestores de cualquier tipo de cambio, y también que fuera bajo el menor costo posible para nuestro pueblo, para los cubanos. Por eso fue que en el año 90 se propuso la primera iniciativa de ley, que fue una propuesta constitucional que se hizo a la Asamblea Nacional del Poder Popular, una propuesta de diálogo nacional. Recordemos que en Europa, en Polonia, el Sindicato de Solidaridad se había reunido en la mesa redonda de diálogo nacional, luego de la escalada represiva de general Jaruzelski, del golpe represivo de general Jaruzelski en el año 81, 82, no recuerdo bien. Y bueno, los presos fueron liberados, Walesa fue liberado, había recibido el premio Nobel, y el movimiento, el Sindicato de Solidaridad tuvo de pronto un boom que obligó al régimen comunista del general Jaruzelski a sentarse en una mesa de diálogo, que le llamaron la mesa redonda. También esto pasó en Checoslovaquia, con Foro Cívico, y nosotros estábamos haciendo esa propuesta de diálogo nacional, donde todos los sectores de la sociedad pudieran reunirse y determinar que teníamos que terminar una etapa que había costado mucha sangre a nuestro pueblo y miseria, y que teníamos que renacer hacia una nueva etapa en fraternidad y en libertad para poder realizarnos como personas. Este primer intento fue abortado en 1991 con el asalto a la casa de Osvaldo Payá. Nosotros recogíamos las firmas personalmente, persona a persona, nuestros familiares, nuestros amigos, y a partir de estos contactos con amigos de nuestros amigos, familiares de nuestros familiares, y se estaba haciendo así hasta que Osvaldo decidió anunciar por Radio Martí que abría su casa para recoger las firmas, que todo el cubano que quisiera firmar esta propuesta podía pasar por su casa y firmarlo. Osvaldo, Daguerto, Santiago, Fernando, Ramón, que eran los coordinadores del movimiento, los fundadores del movimiento, se turnaban en casa de Osvaldo para recibir a las personas. Y ese 11 de julio, precisamente, pero de 1991, estando Dagoberto Capote en casa de Osvaldo, recibiendo a las personas que iban a ir a firmar, la Seguridad del Estado preparó un operativo que llevaron 2 guaguas desde Habana del Este, las parquearon al Parque Manila y asaltaron la casa de Osvaldo, le pintarrajearon la fachada, entraron, tumbaron un busto de Martí, se llevaron materiales, firmas, documentos, libros. A Dagoberto por poco lo linchan y puede hacer el cuento hoy día porque los propios vecinos de Osvaldo, que ya los conocían a él, pues intercedieron, se metieron en medio entre él y la chusma esta de la Brigada de Acción Rápida, y así fue como pudo salvar la vida, si no ahí mismo lo hubieran linchado. Ahí se detuvo esa campaña. Luego en el año 92 se hizo la propuesta del proyecto de transitorio, el programa transitorio, y ya para entonces también el movimiento, que al principio Osvaldo siempre nos decía a nosotros, si los detienen, ustedes digan que esto no es un partido, que esto es un movimiento espiritual, que no estamos organizados de manera, porque sabes que la ley en Cuba, la ley draconiana de Cuba, si 2 personas se reunían o 3 personas se reunían y ya era reunión ilícita, y excepto el Partido Comunista, todas las demás tendencias o iniciativas sociales que tiendan a unir a las personas en intereses comunes son punibles por esa ley draconiana. Pero ya para entonces, en el año 92, el movimiento había decidido institucionalizarse un poco más y había empezado a crear comités ciudadanos, equipos base en todos los municipios que teníamos. Cada vez que teníamos una persona en un municipio, por ejemplo, la tarea principal que tenía era
buscar 5 personas más y crear un equipo de base. Podían haber en un mismo municipio 2 equipos base o 3 equipos base, para no interferir, o sea, para evitar paracaidistas que nadie conociera, sino que en este equipo base el que lo formaba conocía a todos los que traía, en este igual, y no era que te iban a traer a alguien, importar a nadie que tú no conocías. Y así se trataba de evitar un poco el riesgo de penetración en el movimiento. Aún así, en el año 92 mismo, durante una reunión que tuvimos en el Espíritu Santo, porque al principio en el movimiento nosotros nos reuníamos en las iglesias, nos reuníamos en los parques, casas de algunos de nosotros, pero para evitar las casas, nos reuníamos en las iglesias y nos reuníamos en los parques, nos citábamos en un parque y llegamos en las bicicletas, nos sentábamos o parados, nos reuníamos, oye, mira esto, mira, coge esto, vayan a tal iglesia, impriman esto y repártanlo. Por ejemplo, nosotros, Ernesto Freddy Martini, Félix Rojas, Pedro Morales, yo, éramos un pequeño grupo de estos rockeros, frikis que veníamos de este ambiente, que nos habíamos incorporado al movimiento, y entonces teníamos este tipo de tareas así no solo de crear equipos base y dar formación en los equipos base, sino también distribuir los documentos, todas las declaraciones que sacaban del movimiento. Nosotros íbamos a una iglesia, la imprimíamos y después al otro día en sobres las repartíamos por todas las iglesias de la ciudad, por todos los conventos, los llevábamos a la agencia de prensa, a las embajadas, y siempre teníamos que sortear, hacerlo de una manera muy discreta, porque el interés nuestro no era ser noticia, porque nos habían detenido repartiendo esta información del movimiento o llamar la atención. O sea, el objetivo era informar a las iglesias, informar a las órdenes religiosas y a las agencias de prensa internacionales. Y también, por supuesto, a los equipos que teníamos y a las personas en nuestro barrio, de nuestro entorno. Y siempre tratamos de evitar, lo hacíamos con mucha discreción, no perdíamos mucho tiempo, íbamos a lo que íbamos. Alguna vez sí, cuando sabes que en La Habana las embajadas por Quinta Avenida están una casi detrás, al lado de la otra, y cuando ya llevas 2 o 3 embajadas, claro que llamas la atención y enseguida viene algún militar de esto a preguntarte qué estás haciendo. Y nosotros simplemente decíamos, no, estamos repartiendo una información, unos documentos de la iglesia religiosos a las embajadas. Y bueno, así quedaba la cosa. Esto era en esa época así, en el Espíritu Santo, en el 91, 90, 92, hicieron un operativo que ya habíamos hecho otra reunión en otra iglesia también masiva, con varios equipos del movimiento, y en estos equipos había una persona que era un infiltrado de la seguridad del Estado. Y cuando terminamos aquella reunión, quedamos entre nosotros que íbamos a volver a reunirnos en el Espíritu Santo. Y esta persona pensó que iba a ser una reunión de este tipo, que con meriendas, porque iba a ser muy masiva, iba a ser de pocas personas, y resulta que la denunció, la informó y nos estaban esperando ese día ahí, nos detuvieron, nos amenazaron, que a mí me dijeron que era un psicópata, que o me alzaba o me iba o iba a caer preso. Y bueno, ustedes, como decía Dagoberto Capote, que era el primer portavoz del movimiento, yo estoy en las manos de Dios, si cualquier cosa, hay una nubecita ahí esperándome de arriba. Nosotros al principio éramos muy jóvenes, yo tenía, justo cumplía 19, 20 años en el 89, tenía esa edad. Los otros, Freddy, Félix, tendrían 20, 21, 22 años, y veníamos de un ambiente muy antiautoridad. Esta experiencia, entrar al movimiento, nos cogimos un poco más de responsabilidad. Dagoberto de Juan siempre nos advertía que no nos pusiéramos a poner carteles, porque iba a ser una cosa estéril, que nos cogieran poniendo un cartel abajo Fidel, que lo importante era organizar y tratar de buscar al ciudadano y tratar de movilizarlo en este tipo de iniciativas, o al final organizarlo para hacer una referencia, porque en una lucha cívica no vale con que sean 4 gatos gritando en un parque o poniendo 4 carteles, desde nuestro punto de vista, que es válido,
y también se requiere mucho valor para hacer este tipo de acciones, pero lo fundamental es organizarse, lo fundamental es crecer, porque no somos un comando de 5 que vamos a tomar una estación de policía, tendríamos que ser 50.000 o 5.000 activistas para llegar a una estación de policía. Digo, nos masacra o nos entrega el mando de esta estación de policía, en un proceso de transición así, de este tipo de... Y entonces, bueno, nosotros de vez en cuando nos poníamos nuestros carteles, tratamos, nunca se lo decíamos a Dagoberto, a Osvaldo y a Ramón. Yo recuerdo que yo era sonidista en el año 91 y la empresa mía, la EMPI, empresa de promoción de intercambio, iba a dar servicios de audio en el Estadio Panamericano que habían inaugurado para los Juegos Panamericanos Deportivos, eso que hicieron en La Habana. Recuerdo que por esos días también fue el golpe de Estado contra Gorbachev y fueron momentos muy tensos porque parecía que iban a iba a tomar la línea dura y del Partido Comunista Ruso retomaba el poder, y esto significaba que probablemente la represión contra nosotros iba a ser peor en La Habana. Y entonces a nosotros nos dicen que íbamos a estar poniendo música desde varios módulos de audio hacia las gradas dentro del Estadio Panamericano, y yo vengo y le digo mira, Osvaldo, me dijeron que voy a trabajar dentro del Estadio Panamericano. Va a haber mucha prensa aquí, hay mucha atención con esto de los Panamericanos. Si tú quieres, yo voy a tener un micrófono, puedo gritar que vive el Movimiento Cristiano Liberación, que viva la libertad para los presos políticos, lo que... Y Osvaldo, que para mí es el mejor, el más inteligente, el de valor más sereno, el de mayor visión, el más humano y el más honesto de todos los líderes opositores que he conocido en mi vida, y ya son 38 años. Me dijo, mira, tú estás loco, si haces eso lo que va a pasar es que te van a moler a golpes, no vamos a poder hacer nada. Sí vas a hacer noticia ese día, quizás 2, quizás 3, quizás una semana, no vas a cambiar las cosas, te van a dar 4 electroshocks y te van a poner dentro de una prisión por tantos años y no vas a poder haber hecho nada, más que un gesto muy temerario, de valor, pero al final estéril. Y yo lo entendí, sí, visto así tienes razón. Y no calculé, o sea, con el tiempo es que me doy cuenta que, pasado los años, es que me doy cuenta del sentido de responsabilidad que tenía Osvaldo, porque perfectamente, pues, cualquiera de los que están estado al frente o están al frente de grupos opositores, si llega alguien diciéndole que va a hacer un gesto así en medio de un acto público donde iba a estar Fidel Castro, por cierto, tú me hubiera dicho adelante. Cualquiera de los que yo conozco me hubiera dicho adelante, menos Osvaldo. Y yo valoré mucho eso, porque él siempre he valorado mucho cómo él nos cuidaba a nosotros, que éramos más jóvenes, que éramos un poco más irresponsables, y que bueno, veníamos de este ambiente rebelde. Estábamos acostumbrados a estar todos los fines de semana en una estación de policía detenidos, que nos cayeran a golpe, que nos partieran la frente a patadas, que veníamos de ese tipo de ambiente. Yo soy un convencido luchador cívico, creo que es el camino, y es una lucha que el régimen teme tanto que cuando vio que los ciudadanos cogieron un bolígrafo para poner en una planilla su nombre, su dirección, su número de carnet de identidad y decir que quería elecciones libres, libertad para los presos políticos, libertades económicas para los cubanos, libertades políticas de asociación para los cubanos, nueva ley electoral que fuera plural, le cogió tanto miedo a eso que
hizo una operación que parecía que estaban matando grillos con cañones, un despliegue de fuerza policial tremenda y arrestó a más de 70 y tantos opositores, que no fueron 75, hacer esa aclaración. El año 2003 se desató una represión terrible contra el movimiento democrático cubano, contra el movimiento cívico democrático cubano. Se ha quedado como costumbre, no sé de dónde vino dónde salió la idea, de llamar a aquellos sucesos de marzo, abril de 2003 la Primavera Negra de Cuba, y el grupo de los 75. Hay que mirar más un poco a qué fue lo que ocasionó eso. A ver, en el año 2002 y antes del 2002, hacía un par de años, se había iniciado la campaña por el referendo del proyecto Varela. Y hubo un momento en que todos unidos, que fue uno de los intentos de unidad, pero no de una unidad consultiva, no era que fuera un liderazgo de la oposición, ni mucho menos, sino era más bien un grupo de consulta dentro de la oposición. Sacó un documento en apoyo al proyecto Varela y llamando al pueblo de Cuba a firmar el proyecto Varela. La experiencia nos dio con las primeras firmas. Hay que recordar que las firmas, recuerda que tenías que poner el número de carnet de identidad. Y Pedro Pablo Álvarez, que era uno de los sindicalistas, uno de los mejores activistas, líderes que yo he conocido en Cuba, nos dijo, porque él había trabajado mucho, había trabajado durante muchos años en el sector hostelero, y nos dijo, pues nosotros decíamos, ¿qué manera tenemos de verificar todas las firmas que nos llegan? Pues nos están llegando firmas que no las recogemos nosotros, no tenemos una manera de darnos cuenta que es lo que, si son todas están correctas. Y Pedro Pablo nos dijo, el penúltimo número del carnet de identidad define si es un hombre la persona o una mujer. Creo que el par, si era par el penúltimo número era un hombre y si era impar era la mujer. Y por lo menos por ahí nos dimos cuenta, cuando empezamos a dar cuenta que había muchas firmas que tenían errores, que eran firmas falsas, o simplemente tenían errores porque las personas llegaban y no, yo me sé el número y te decían el número, el que la colectaba por descuido, por no hacerlo como había que hacerlo, se confiaban que tú te sabes el número de tu carnet, y lo ponía ahí sin verificar con el carnet de identidad. Y entonces así nos dimos cuenta de eso y empezamos a separar las firmas, las que estaban evidentemente mal, y todas las firmas decidimos entonces al final decir, bueno, vamos a verificarlas todas. ¿Y cómo lo hicimos? Con el grupo de los activistas, no solo de Todos Unidos, sino del movimiento y de otros movimientos que estaban más comprometidos en la campaña. Empezamos por ahí a verificarla y luego con los mismos firmantes que los que íbamos a ver, que se le iba a verificar, nosotros les proponíamos que si querían participar de la iniciativa y formar un comité ciudadano. Y así se fueron formando comités ciudadanos con activistas de la oposición cívica y con personas que no eran miembros de ninguna organización, de ningún grupo cívico, pero que querían participar de la campaña. Cuando se presentaron esas firmas, ya al final ya teníamos 122 comités ciudadanos en 122 municipios de la isla. La isla tiene 168 municipios. Al tener 122 comités ciudadanos en toda la isla, fue lo que decidió la represión, la escalada represiva de 2003. Pero ese momento, entre el año 2000 y el año 2003, fue el momento de la primavera de Cuba. Nosotros lo llamamos la primavera de Cuba, porque fue un momento de esperanza, fue un momento de que pensamos que sí, que podíamos, que pensábamos que podíamos porque estábamos confiando en nosotros mismos, porque estábamos viendo que íbamos teniendo la capacidad de convocatoria con las personas, con el pueblo, y el pueblo se estaba empezando a organizar en estos comités ciudadanos. Y entonces es ilógico llamar Primavera Negra de Cuba a la escalada represiva de 2003, porque nadie se le ocurre llamar la Primavera Negra de Praga
al momento que entran los tanques rusos a Checoslovaquia. Todo el mundo habla de los sucesos de la primavera de Praga, porque fue un momento de esperanza para el pueblo checo y eslovaco, y lo que en este caso, en el caso de Checoslovaquia, fue un momento generado desde el poder o desde sectores del poder. La esperanza de la primavera de Cuba fue generada por los propios ciudadanos. Y entonces por eso nosotros decimos que los presos de 2003, de la escalada represiva de 2003, son los presos de la primavera de Cuba. Y hay que aclarar también que no eran 75, y por eso tampoco me gusta utilizar el término 75, porque por ejemplo en el caso de Jesús Mustafa, en el caso de Elías Vicé, en el caso de varios estaban arrestados desde hacía meses por otras causas. Al prisionero más emblemático de los de la primavera de Cuba, el que es un mártir de esa generación, no lo contaban entre los 75, y era el caso de Orlando Zapata Tamayo. Entonces, es injusto el término, para mí es injusto el término desde el punto de vista humano, de no reconocer a Orlando Zapata como parte de los 75. Y es erróneo llamar a un momento de esperanza por algo, ponerle como una cosa triste, como una cosa. Sí, fue una escalada represiva en 2003, pero hasta marzo de 2003, en mayo de 2002 habíamos presentado el proyecto. Y ya teníamos 13.000 firmas nuevas más para presentar en 2003, que finalmente se presentaron cuando estábamos presos nosotros. Pero para nosotros fue la primavera de Cuba, porque fue un momento de esperanza y fue un momento en que, contando con nosotros mismos, con el esfuerzo propio que estábamos haciendo, y el de los ciudadanos, sin depender de nadie, pues habíamos logrado llevar al movimiento cívico cubano a un plano que jamás había estado, porque siempre había sido de denuncia, un plano de testimonio muy fuerte, porque era de enfrentamiento de eso, soportando los embates de la represión de manera muy desigual, pero ya en este momento era el pueblo involucrado en la demanda de libertad, era el pueblo organizado en la demanda de libertad, y por eso fue un momento de esperanza para mí, que más, bueno, luego de eso, creo que el otro momento de esperanza fue el 11 de julio, con otras condiciones, en otro estilo y en otras circunstancias. Pero para mí los momentos más importantes de los últimos años de la lucha cívica cubana, para mí hay tres momentos fundamentales. La visita de la comisión de una delegación de la Comisión de Derechos Humanos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a Cuba, que fue cuando las personas fueron precisamente por las denuncias que hacía el Comité Cubano por Derechos Humanos, la pionera de todas las organizaciones cívicas cubanas. Pero fue esta delegación a Cuba y fueron muchos ciudadanos a ser declarantes allí, a declarar sus quejas, sus denuncias sobre sus propias experiencias de represión. Fue ese el primer momento. Para mí el segundo momento es la primavera de Cuba de 2002 y el tercer momento el 11 de julio. Fueron tres momentos de distintos escenarios, de distintas metodologías, pero la misma esperanza de libertad. Y por eso digo, para mí eso, la primavera de Cuba es la primavera de Cuba, no la primavera negra. Y el grupo de prisioneros, no los 75, sino los prisioneros de la primavera de Cuba. Eso respecto a eso. Y bueno, nada, las firmas se recogieron por todo el país. Fue interesante porque nos llegaron, hubo que sacar la campaña, como te estaba diciendo, al principio todos unidos, había apoyado la campaña, había llamado al pueblo a que apoyase la campaña, pero después de ese mismo todos unidos, nos llegaban cientos y cientos y cientos de firmas falsas. Por ejemplo, yo tenía que ir yo tuve que ir verificando firmas y buscando, tratando de formar equipos. Yo en la provincia de Villa Clara, completa, estuve en Valle Grande, en La Habana. En Valle Grande estuvo, en Valle Grande, no, Valle Elena,
que eso es por la destilería de Santa Cruz del Norte. Ahí fui con Roberto de Miranda, fui con Osvaldo Alfonso a Matanza, estuvimos por Jovellanos, por Pedro Betancourt, hicimos un periplo por la provincia, y en la provincia de Villa Clara, de Villa Clara, con Osmer Rodríguez, por supuesto, que recorrimos todos los pueblos y buscando, y con Roberto Miranda también, recorrimos todos los pueblos buscando activistas, unir a otros firmantes, otros activistas que formaran parte de los comités ciudadanos. Estuvimos en casa de Berta Antunes, hermana de José Luis García Pérez Antunes. Y entonces, bueno, y así hicimos en todos los pueblos que llevábamos. El objetivo era ir a los activistas líderes que dan referencia en su zona, y a partir de ahí empezar a crecer con los firmantes y crear el comité ciudadano. Y a las dos cosas, al desafío legal y también al desafío organizativo que ya teníamos con los comités ciudadanos. Un régimen como el régimen cubano no podía aceptar ese tipo de... Claro, ellos a nosotros, como decía Tony Díaz, cuando nos fueron a arrestar en su casa en marzo de 2003, a mí, eso es con nosotros, pero con los que tienen portaaviones no, con eso no te metes. Pero no es por, o sea, mira qué paradoja. O sea, nosotros, como movimiento cívico, íbamos de la ley a la ley, presentando un proyecto inclusivo para resolver entre cubanos todo, y la respuesta fue en su temor, porque la respuesta fue una respuesta de alguien que tiene miedo, porque ve descompensado su poder, ve en peligro su poder de esta manera, y fue reprimirnos. Nosotros no estábamos planteando diálogo en ese momento, pero si hubiéramos planteado diálogo no aceptaban el diálogo. Pero mira tú qué interesante, a los que tienen las cañoneras, con eso sí están dispuestos a sentarse, a dialogar y a negociar, que son palabras también que son tabús en el exilio, en algunos sectores del exilio, pero es que al final todo se negocia y todo se dialoga. Siempre ha sido así. Estados Unidos negocia y dialoga. Mira, ahora con Venezuela ha negociado una transición a pesar de haber extraído espectacularmente a Nicolás Maduro con una operación militar, pero luego ha negociado con los que han quedado ahí. Con Putin se negocia, con los chinos se negocia, se dialoga. ¿Que estos son traidores también? ¿La administración Trump es una administración de traidores? No creo. Pero bueno, es el tabú que hay, y es también lo que se promueve desde algún sector, no digo todo, pero sí al que más le interesa que estos términos, robar estos términos al movimiento opositor y al movimiento cívico cubano, es al régimen cubano, es el que nunca ha querido dialogar, es el que no le ha interesado nunca dialogar. Nosotros nunca hemos planteado ese tipo de diálogo. Cuando se planteó la campaña de diálogo nacional en el movimiento, se planteó un diálogo entre todos los cubanos que quisieran participar. De hecho, se hizo en Cuba y se hizo aquí también se hizo. De aquí se colectaron como unas 18.000 firmas para el diálogo nacional. Nosotros sí no excluimos a nadie en ese sentido. Si ellos se quieren imaginar, bueno, tú te imaginaste, nosotros que somos cubanos, nos reunimos, hicimos comisiones y al final tenemos un programa transitorio, que es una salida también. El ejército que tiene y la fuerza represiva que tiene Cuba no le dan para fajarse con los delta, con la fuerza delta, pero está diseñada precisamente para reprimir y para aplastar cualquier tipo de acción violenta por parte de los ciudadanos que están indefensos y solo se pueden defender con piedras o con palos, a no ser que entre ellos mismos, digo yo, entre el mismo ejército decida alguien poner fin a la dictadura. El hecho de que en Venezuela muchas veces se haya dialogado, se haya llamado un diálogo, el hecho de que en Nicaragua se haya llamado un diálogo y haya sido un fraude, no quiere decir que todos los diálogos, pues entonces el diálogo de Polonia no hubiera dado al traste con la dictadura, el diálogo de Checoslovaquia no hubiera dado al traste con la dictadura, el diálogo en Chile no hubiera dado al traste con la dictadura de Pinochet, o el de Sudáfrica, que no fue por la violencia que lo lograron, fue por el diálogo, y no fue tampoco por las fuerzas militares cubanas, fue por un boicot internacional que asfixió al régimen de la paz y lo obligó a negociar con
con el Congreso Nacional Africano. Una vez que pudimos llevar la campaña, extenderla a todo lo largo y ancho de la isla, que logramos colectar la firma, verificar la firma 2 veces cada una, con los propios ciudadanos, con parte de los activistas de la oposición, pero también con los ciudadanos que iban firmando. Teníamos que entregar ya la firma, teníamos que dar ese paso de entregarla, pero nosotros teníamos en casa la de la tía Dos Bardos, era donde teníamos nuestro centro de operaciones, vamos a llamarle. Teníamos una impresora, una vieja impresora que nos había cedido un sacerdote, un fraile amigo de nosotros, y la teníamos ahí se hacía copia a todas las boletas con la firma, a los informes, y se imprimían también boletas. Cada boleta venía para 10 firmantes. De 20.000 casi que nos habían entregado, solo 11.000 se pudieron verificar y estaban correctas, las otras hubo que desecharlas. Y bueno, pues dijimos, vamos a entregarlo. Y creo venía Carter, creo que Carter vino, fue a la primera visita de Carter a Cuba, fue creo que el 12 de mayo de 2002. Pero bueno, ya nosotros teníamos ya preparada la entrega, porque durante una semana y más, que ya teníamos todo verificado, todo en las cajas, le enseñamos, llamamos a miembros del cuerpo diplomático en La Habana, diplomáticos extranjeros en La Habana, a que fueran a ver las firmas, fueran a ver las planillas llenas ya como estaban, que se iban a entregar. Y la que estaba anulada, con un cuño anulado y todo, que nos habíamos hecho hasta un cuño para que decía anulado. Y entonces una noche me acuerdo que cómo se decidió la entrega, porque estábamos rodeados literalmente de la seguridad del Estado, un operativo de la seguridad del Estado. Estuvimos por semanas, la casa de la tía Osvaldo estuvo vigilada con cámaras, con individuos estos de la seguridad del Estado que viven con unas bolsitas esas que se usaban aquí, yo no sé, en riñoneras, pero con unas camaritas pero visiblemente íbamos a comer pizza a una pizzería particular que había al lado de la casa de Beba, la tía de Osvaldo. Allá iban con nosotros, que íbamos, bueno, nos seguían desde el Parque Manila hasta allá, hasta Villa Blanca, la ciudad deportiva. Y entonces Osvaldo llega un día, estábamos en el cuarto por la noche, y Osvaldo en un papel escribe: mañana vamos a entregar el proyecto Varela. Tony va por la mañana a la asamblea para saber si está abierta, porque imagínate tú que lleguemos ahí a la asamblea y estuviera cerrada. Osvaldo Alfonso va a ir hasta CNN a avisarle que vamos a presentarlo, pues si quieren venir. Pedro Pablo también va a ir a ver a no sé quién. El otro va a ser fulano y fulano se van con Pitalúa en el carro de él, y Regi se va conmigo en el carro de Jorge, y nos encontramos. Bueno, todas las indicaciones de cómo iba a ser la movida el otro día fue escrita, porque temíamos que podían estar escuchando, tener alguna escucha. Y así fue todo. Se pasaron el papel aquel, nadie dijo nada, todo el mundo asintió, y así se preparó la cosa. Yo el otro día salí de mi casa, de casa de mis hijas, salgo por la mañana con un pullover normal, como todos los días iba para casa Osvaldo en mi bicicleta, y dentro de la mochila que usaba yo meto una camisa de mangas largas, que es la que finalmente me pongo voy a presentar la firma. Paso por casa de mis padres, mi padre estaba desayunando. Yo no sabía qué es lo que iba a pasar, sabía que íbamos a entregarla, pero no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos cuál iba a ser la reacción de esta gente. Y entonces, pues nada, me despedí de mi madre, mi padre estaba desayunando, lo abracé, pero parece que fue un abrazo inusual, porque cuando yo me voy, él le dice a mi mamá: oye, qué raro, Rey me ha dado un abrazo como si se estuviera despidiendo. Y bueno, así voy para casa Osvaldo. En casa Osvaldo me pongo la camisa esta de mangas largas. Y bueno, llega CNN a la casa.
nos firma haciendo una oración ahí en la sala de Casa de Beba, y con la misma empezamos a meter las cajas, las dos cajas las metemos en el carro de Jorge y salimos para la asamblea. Me acuerdo que después que pasamos el zoológico, ¿sabes que 26, antes de llegar a 23, tienes que coger una cuadra antes, doblar a izquierda, porque si no es te quedas contrario? Y Jorge parece que no conocía la zona y siguió por 26 hasta 23. Y los de G2 que venían detrás de nosotros se pararon al lado de nosotros y dijeron, oye, están hasta con el tráfico y todo allá. Y nosotros decimos, bueno, imagínate tú, haz lo que quieras. Pero bueno, no pasó nada. Después llegamos a la asamblea, Tony nos estaba esperando para alrededor, al doblar de la esquina. Estaba abierta, confirmamos que estaba abierta. Los de otro tiempo detrás de nosotros, Osvaldo me dijo, vamos bajando un momentico a hacernos lo que estamos revisando la goma para ver qué hacen ellos. Osvaldo y yo nos bajamos, le damos un golpecito a la goma del carro, ellos vinieron corriendo enseguida para donde estábamos, pero después cuando estaban cerca empezaron a embarajar y ya nos montamos el carro y fuimos a la entrada de la asamblea, y cuando ya llegamos a la entrada ya estaba CNN ahí, estaba todo el mundo ahí, fue que nos bajamos y presentamos la firma. Entramos a la asamblea y venimos a presentar este proyecto de ley al señor presidente de la asamblea, entonces era Ricardo Alarcón. ¿Y cuántos son? No, somos tres papás. Pasamos, nos recibió una funcionaria ahí que es la de asuntos públicos, no sé cómo se llamaba, creo que era de apellido Columbier. Todo bien, cuando salimos ya Osvaldo anuncia que habíamos hecho la presentación, había mucha prensa. Osvaldo, los que entregamos el proyecto, fuimos físicamente a la asamblea, entramos a la asamblea, fuimos Osvaldo, Tony y yo. Afuera se quedaron Osvaldo Alfonso, Ricardo Monte, y en un carro, en su carrito W, estaba Pitalúa, Julio Ruiz Pitalúa, del presidio político Plantado. Tuvo 26 años preso, pero uno de mis héroes favoritos. Y entonces Pitalúa, con su carro, se había quedado en una esquina, y la orientación que habíamos dado es que Pitalúa, con Ernesto, Freddy Martini y José Daniel Ferrer, se quedaran en la esquina, por si pasaba algo, miraran hacia la casa y avisaran que había pasado algo. Pero cuando salimos, que yo vi a Pitalúa que vino así enseguida porque había mucha prensa, estaban la gente de nosotros que estaban allí, pero también había muchos curiosos. Y entonces, en esa cuadra ahí, y entonces, tú sabes que en Cuba sacan una cámara y enseguida sale la gente a chismear qué es lo que está pasando. Y bueno, yo veo cuando está dando declaraciones, estamos en la acera, y veo que viene Pitalúa así, como muy... Y está medio... No lo dejaban pasar porque estaba la prensa, y yo lo cojo y lo halo. Y yo, ponte tú aquí, que tú eres también protagonista de esto. Y se me Pitalúa. Yo esperaba por esto 40 años. Que Julio dijera eso, a mí fue de mucha emoción, porque... Ya te digo, Julio era uno de mis héroes, uno de mis referencias. Lo conocí en el año 91, 92, cuando liberan a Mario Chane de armas. Mario no tenía dónde vivir, iba para vivir a la casa de Pitalúa. Y Dagoberto Capote, el vocero del portavoz de nosotros en ese entonces, nos decía, no vayan ustedes, vamos a ir nosotros porque la casa va a estar muy vigilada y no se atraigan, no queremos que ustedes se atraigan a esta gente para arriba. Pero nosotros, como todavía nos quedaba aquello de ser un poquito irreverentes, al final pasábamos, Freddy y yo pasábamos todos los días por frente a casa de Mario, que tenía una entradita así, como un jardín, y tenía un portalito. Y entonces pasábamos todos los días ahí por frente a la casa a ver si lo veíamos. Hasta que un día lo vimos a Mario y a él en el portal, y lo saludamos. Oye, Mario, oye, saludos, mire, nosotros somos fulano y mengano del Movimiento Cristiano de Liberación, usted es una referencia para nosotros. Y ellos nos miraron así ya, que gracias. Me imagino que habrán dicho, estos locos salieron con los pelos largos, los chiquitos estos, ¿de dónde habrán salido? Y entonces lo conocí ahí, yo lo visitaba mucho, a él le gustaba el té.
yo siempre estaba llevando té, bolsitas de té y eso para que se preparara y eso. Nos poníamos a hablar mucho y hablábamos mucho y él me contaba mucho de su historia antes de, porque Mario había sido capitán del ejército rebelde, porque Mario estuvo preso, estuvo desterrado, estuvo exilado, pero tuvo, después del triunfo de la banda esta que ha secuestrado Cuba, eh, él tenía grados de capitán, pero rompió muy temprano con el régimen. Y entonces, Julio siempre fue una referencia para mí cuando yo lo halo y lo pongo delante de las cámaras y dice, yo he esperado por esto hasta 40 años. Y yo que Julio diga esto es una... Si Julio dice eso, imagínate, es una... Por esos días se decía que iba a haber una reunión en casa de James Cason, que era el jefe de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana. Iba a ceder, le iba a prestar a unos periodistas independientes su residencia para que hicieran una reunión. Lo llamativo de esto es que casi todos esos periodistas a los que él le iba a ceder su casa para que hicieran la reunión, todo el mundo sabía que eran colaboradores de dos. Estaba Néstor Baguer, estaba, ¿cómo se llamaba? El Orio. Pero bueno, no era un tema de nosotros porque nosotros no teníamos tiempo porque estábamos en la campaña de referendo, estábamos revisando firmas, recogiendo firmas, verificando, porque luego de la entrega del 10 de mayo de 2002 nosotros continuamos y ya en 2003, en marzo de 2003 teníamos 13.000 firmas nuevas esperando para ser presentadas. Y en medio de todo esto, de pronto, yo recuerdo que el 17 de marzo de 2003, yo me levanto por la mañana y se iniciaba, creo que la invasión, no, la invasión no, se iniciaba la liberación de Irak por parte de los aliados. Y en ese preciso momento hay un programa en la televisión cubana que se llama Mesa Redonda, algo así. Fidel Castro anuncia que no se van a tener contemplaciones con este grupo de mercenarios tan peligrosos que están reunidos en casa de James Cason. Pero fíjate tú qué interesante, él está hablando de la reunión en casa de James Cason, donde habían no sé cuántos agentes de la seguridad del Estado. Esos eran los peligrosos, según Fidel Castro. Y entonces yo llamo a Caso Osvaldo por la mañana, ese 17, no, ese 17 o 18, no recuerdo bien. Llamo y le digo, oye, me sale Efraín Fernández, y le digo, oye, Osvaldo está por ahí. Y sí, está aquí. Y entonces me pongo a imitar la voz de George Bush con Efraín. Y digo, bueno, por fin voy a meterle caña a Irán. No sé, empecé a bromear con eso. Y dice, oye, no seas come mierda, ¿dónde o dice Osvaldo que no le tanta mierda. No, dile que si van a hacer algo, si me necesita por ahí, porque quiero reunirme con la gente de aquí, del consejo, del comité de aquí de octubre y eso. Y yo no dice que hagas lo que te dé la gana. Entonces yo saco ese 18, sí, fue el 18. Saco ese 18 y me reuní estuve todo el día por Lawton, por Luyanó, por de octubre, reuniéndome con toda la gente del Comité Ciudadano. Después recuerdo que voy por casa de Sergio Lastre, padre de amigos míos, de Iván Lastre y Sergito Lastre. Y estuve como siempre, me recuerdo, después que terminaba de hacer la reunión y pasaba por todas las casas de todos mis amigos, por casa de Alejandro Rivero y finalmente en casa de Luis Torres. Estuvimos hasta tardísimo ahí, vimos a Fidel hablando de eso, de que cuidadito, prepárense con lo que les viene, que ya está bueno, ya están cogiendo injerencia, están cogiendo la casa, prestando el Cason su casa para que los contrarrevolucionarios estos se... Digo, bueno, ¿qué película es esta? Porque si hay tanta gente que son agentes de la seguridad del Estado aquí, no porque estuvieran descartados como descartaron en los juicios de nosotros, sino porque ya todo el mundo sabía, o la mayoría
de la gente que estaba en la oposición sabía que todos estos individuos estaban, por su forma aviesa de trabajar y lo que hacían, se sabía que estaban colaborando, o eran colaboradores de la seguridad del Estado o eran agentes de la seguridad del Estado, cualquiera de los dos. Y esta película que están, pero bueno, no le presté mayor importancia. Y me acuerdo que regreso a la casa como a las 2 de la mañana. Salgo de casa de Luis Toro, y cuando llego a mi casa dice mi madre, hijo, ¿dónde tú estabas metido? En casa de Luis, en casa de Alejandro, en casa de Sergio. Oh, porque están deteniendo. Y lo que yo le dije, me dice, están deteniendo opositores. Pero eso no es con nosotros, eso es con estos periodistas que dicen ellos que eso, pero la mayoría son ahí o colaboradores o agentes de la seguridad del Estado. Y me fui a dormir. El otro día, por la mañana, llamo de nuevo a Caso Osvaldo y cuando llamo que me sale Freddy, Ernestico. Y Freddy, oye Freddy, oye, ven para acá que ayer detuvieron a Efraín, saliendo de aquí. Digo, Efraín, ¿qué tiene que ver Efraín con la reunión de Keyso en casa de Keyso, de los periodistas estos, la gente? Y dice, no. Y han detenido unas cuantas gente ya y no son los periodistas, es a la gente de nosotros los que están deteniendo. Digo, coño, fui para allá, enseguida fui para allá. Cuando llegué, Osvaldo no estaba con Tony. Se fueron a dar una vuelta por las embajadas, a denunciar la escalada represiva. Fueron a visitar a algunos de los detenidos, que estaban, entre ellos estaba Pedro Pablo, Álvarez Ramos ya estaba detenido. Fueron por casa de algunos. Y luego estuvimos ahí hasta por la noche, yo atendiendo las llamadas que hacían desde aquí fundamentalmente para saber qué era lo que estaba pasando. Y recuerdo que por la noche ya llegué Osvaldo con Tony, nos hicieron la historia de cómo había sido todo. Tony que estaba cansadísimo, yo no me voy para la casa. Y yo me iba a quedar, porque esa noche íbamos a llevar un amigo de Osvaldo, vecino de Osvaldo, y yo íbamos a ir al estadio del Cerro, al estadio de béisbol de latinoamericano. Íbamos a ir a un juego de industriales. Era la temporada esa de debut de Kendry Morales, estaba de moda. Íbamos a ir con, con él y con los muchachos de Osvaldo, íbamos a llevarlos al estadio. Pero cuando Tony se va, cuando vamos para la casa de Osvaldo, que yo estoy comiendo, preparando para irnos, llaman por teléfono. Y Rosa María, la hija de Osvaldo, coge el teléfono y me dice, oye Regis, mira, coge aquí que es Jenny, la hija de Tony. Y cuando coge el teléfono, Jenny estaba muy nerviosa, llorando. Dice, Regis, están deteniendo a mi papá ahora. Pero digo, bueno, mira, date tranquila, que tú verás que eso se resuelve, no te preocupes, que ahorita lo sueltan. Y bueno, nos enteramos que habían detenido a Tony así de esa manera, se fastidió la salida del estadio latinoamericano. Vinieron unos periodistas a la casa de Osvaldo, Osvaldo me dijo, quédate aquí, no te vayas esta noche, quédate aquí. Entonces me quedé esa noche en casa de Beba, la tía de Osvaldo. Y al otro día salimos, bueno, estuvimos esa noche, vinieron unos periodistas, empezaron a entrevistar a Osvaldo y constantemente veías en la calle así pasándonos por al lado, mirando para la casa los agentes estos de G2, agresivos, estaban agresivos en su gestualidad. Y nosotros con la puerta abierta esperando que se metieran adentro, coger las firmas, asaltando a nosotros. Pero no, los periodistas estuvieron hasta tarde ahí, más o menos hasta las 9 de la noche, se fueron y no pasó nada esa noche. Yo me quedé en casa de Beba. Al otro día por la mañana, Osvaldo y yo cogimos las bicicletas. Nosotros andábamos en bicicleta. Y fuimos para casa de Ricardo Monte, porque Ricardo Monte tenía una moto esta que tienen dos asientos atrás de esto así, una arañita así, una especie de un invento de esos medio cubano, pero cubano que resolvía bastante. Y desde que salimos de la casa vimos lo que teníamos atrás, pero lo que teníamos atrás era, parecía que para dos tipos desarmados y pacíficos,
Parecía que estaba detrás de Bin Laden y de Saddam Hussein, porque muy agresivos, muy de cerca, como dicen, chequeo visible y chequeo japonés, así, ¿no? Se mostraban, no se mostraban, se mostraban agresivos, se mostraban menos agresivos, pero ahí. Y entonces Osvaldo dijo, no, mira, vamos a seguir nosotros, no vamos a involucrar a Ricardo para que no lo detengan a él si en caso que se... Y dejamos la bicicleta y cogimos una guagua para casa de Tony por todo 51. Recuerdo que cuando nosotros salimos, que vamos, que cogemos la guagua, uno de los carros de estos de G2 que nos estaba cayendo atrás, arranca y sigue con nosotros en la guagua. Después nos pasa por adelante. En la próxima parada, uno de los tipos se baja del carro y sube a la guagua donde estábamos jugando y yo, y se nos para al lado de nosotros dos. Y bueno, llegamos allá a 50 al anfiteatro, nos bajamos en el anfiteatro de Marianao y fuimos hasta casa de Tony a ver a la madre de sus hijas en ese momento, a la esposa de su esposa en esos momentos, Gisela. Y nos contaron bien cómo fue la detención, cómo fue lo que había pasado. De ahí de casa de Tony fuimos a la embajada holandesa para denunciar lo que había pasado, porque había un representante de Holanda, era de la Troika en ese momento, estaba al frente de la Troika en ese momento, y había un representante europeo en La Habana en esos días. Y entonces ellos nos preguntaron qué es lo que ustedes quieren. Bueno, primero que nada, que ahora las votaciones en Ginebra estaban cerca y lo que estábamos pidiendo era una condena contundente, una sanción contundente en el Consejo de Derechos Humanos. Y bueno, y que empezara, si no liberaban a los que estaban presos, Europa que empezara a que reaccionara a eso y fuera subiendo las sanciones. De ahí fuimos de la Embajada de Holanda a la Embajada de España. Recuerdo que desde la Embajada de España Osvaldo pudo llamar a José María Hernán y a Pat Cox. Le explicó Pat Cox, que era el presidente del Parlamento Europeo en ese momento. Y bueno, les explicó la situación. Primero que nada, le pidió solidaridad para los presos, los que ya estaban detenidos, y para que fueran liberados lo antes posible. Y en caso de que esto no pasara, pues entonces que sí, que vinieran sanciones fuertes y contundentes contra el régimen de Fidel Castro. De ahí fuimos a la Inmaculada Concepción. Nos pusimos al tanto de, pues tenían una especie, no sé cómo, pero tenían ahí en la Inmaculada, en las oficinas, no recuerdo si eran videos o si era un sistema de estos de canales que tenían muy pocas instituciones en Cuba en ese momento. Y pudimos ver el rebote que estaba teniendo los arrestos en ese momento. Recuerdo que uno de los arrestos, uno de los videos una de las noticias, era la detención de Omar Rodríguez Salud, un periodista de Nueva Prensa Cubana, que era vecino mío y mi compadre. Y habían CNN había ido a grabarlo en su casa. Y de ahí salimos caminando. Hubo un momento que estábamos en el Puente de Hierro. Y el Puente de Hierro que está por allá por Línea ¿no? No recuerdo bien ahora. Por ahí, lo que sí sé que por ahí hay unas oficinas del G2, no sé tampoco cuál, no me acuerdo. Y Osvaldo me dice a mí, tengo ganas de convocar al movimiento para ir hasta frente de Villa Marista y hasta que nos suelten a los que están presos, no nos vamos de ahí. Me dice él. Yo me quedo así, digo, mira Osvaldo, yo no sé tú si te das cuenta, pero esto es contra nosotros, esto no es contra más nadie. Esto es contra cogerán algunos que otros, pero bueno, una de cal y una de sal, pero si hay 80 de sal y una de cal, es sal. Esto es contra nosotros y aquí lo que están tratando es de destruirnos a nosotros. Si tú convocas frente a Villa Marista a los 4 gatos que quedamos aquí en La Habana de movimiento, pues se va a acabar el movimiento. Ya nos van a dejar incapacitados totalmente.
porque mira, yo no sé ni cómo no me han detenido a mí, seguro que porque estoy contigo aquí y no han querido delante de ti y formar un show de eso que se vean precisados a tu reacción, a responder a tu reacción. Aquí, al que nos toque, a los que le tocan, si me toca a mí también esta hora, pues aguantar el tiempo que sea y ya vendrán tiempos mejores. Pero hay que aguantar el palo y salvar el movimiento. Es lo que es lo importante. Y él se quedó así porque él tenía, Osvaldo, Osvaldo tenía un valor sereno, pero en ese momento él tenía una, ¿cómo decirte? Estaba que no cabía, él no cabía, él sentía como una responsabilidad que no, pues de ninguna manera la tenía, de que estuviesen deteniendo a todos sus colaboradores y a él no. Y se sentía impotente de no poder hacer nada. Es que no se podía hacer nada. Haber hecho otra cosa hubiera sido suicida, con lo poco que quedaba hubiera sido suicida y ya se hubiera acabado el movimiento cívico cubano antes. Y, y nada, fuimos para la casa, fuimos caminando hasta Cristo Rey, estaba el padre Valdrilla ahí. El padre Valdrilla era vecino mío y me dice, ¿quieres que te lleve para la casa? Cuando yo nos sentamos ahí en el templo y nos pusimos a orar, nos pusimos un rato ahí los dos a orar. Y entonces ya cuando nos íbamos, el padre Valdrilla, ¿quieres que te lleve hasta la casa? Lo llevo. Yo no, vamos hasta Caso Osvaldo, déjame Caso Osvaldo. Y cuando llegue, dile a mi mamá que voy a quedarme hoy también aquí, para que no se... o que más tarde voy por la casa. Y así fue, el padre Valdés nos dejó aquí en Caso Osvaldo. Cuando llegamos a Caso Osvaldo yo tenía todavía la esperanza de que Freddy cuando llegáramos nos dijera que las informaciones ya decían ya que habían empezado a soltar a los primeros que habían detenido, como siempre pasaba. Pero no, al revés, lo que habían detenido a más. Y entonces yo me quedé así y le dijo Baldomero, digo, oye, cualquier cosa, cuida a mis hijas, encárgate, te las encargo, que te encargues de ellas, porque... Y entonces ahí él me dijo, no, pero tú no te vayas hoy de aquí, tú te quedas hoy aquí también. Y yo, bueno, en algún momento vamos a estar separados, en algún momento tú tienes que estar punturado yo por el mío. Si me van a coger, me van a coger, si te van a coger, te van a coger. Esto no es... Pedimos un taxi y el primer taxi que viene, Freddy que estaba afuera, ve que sale de estos tipos de dedos que estaban en el parque, lo para y ahí mismo el taxi da la vuelta y se va. Pues vuelvo a llamar por teléfono y el taxi viene. Pero antes de eso, Osvaldo va saliendo y dice, oye, vamos para la casa, comes aquí, te bañas aquí, te quedas aquí. Yo no, Osvaldo, tranquilo, yo vengo dentro de un rato para acá. Yo dentro de un rato vengo para acá, porque eran como las 7 de la noche y durante las 9 yo estoy aquí. Y me dice, quédate. Me dice, quédate aquí. Y yo, no, que me voy, que ahorita estoy aquí de nuevo. Y entonces se queda así parado en la calle así, se queda mirándonos a Freddy y a mí. Hizo así con las manos así. Se quedó mirando así. Y dio la vuelta y se fue. Ya se fue para su casa. Pues él vivía, en la casa de su tía estaba aquí y la casa de él estaba aquí en la otra cuadra en la esquina. Fue la última vez que vio a Osvaldo, personalmente. Y bueno, cuando salíamos vino el taxi que nos fuimos, yo no me di cuenta, yo iba atrás, adelante, yo marqué el número de teléfono de Osvaldo, pero no envié la llamada. Y Freddy, que venía atrás, el taxi cogió por todo Primey y dice Freddy, después me enteré, o sea, después me lo dijo a los años cuando nos pudimos ver, porque después de eso no pudimos, ahí ya la cosa no pasó en lo que fuimos de Calzada del Cerro hasta Villa Blanca, no pasó nada para acá ni nada para allá, era solamente el taxi de nosotros. Y entonces cuando llegamos a Villa Blanca, tú sabes que Villa Blanca hay un semáforo, puede coger para acá, mano izquierda, con el semáforo, con la verde, o puede seguir por el propio Primer y después Santa Catalina para mi casa, para el auto. Pero el tipo me dice, voy a meterme por la Peugeot. La Peugeot es la agencia Peugeot que estaba frente a la ciudad deportiva, que tiene una entrada por Primer y una por Villa Blanca. Dice, voy a entrar por la Peugeot porque aquí no hay derecha. Yo me quedo así y cuando oigo que me dice eso,
lo que me da es por mirar para atrás. Cuando miro para atrás, habían como 3 carros de heladas de estos de la seguridad del Estado. Y ya, lo único que fue tiempo, entró así, unos cerraron la entrada por aquí, cerraron por acá, un aparataje como si estuvieran deteniendo, no sé, en fin, al Joker. Y ahí entonces empieza el forcejeo con el teléfono me lo quieren quitar, yo envío la llamada, pero no puedo hablar con ellos, y lo que hago es que tiro el teléfono debajo del taxi. Y ahí entonces ya, pues nos atienden a Freddy y a mí, nos meten en la patrulla y nos llevan a Freddy lo dejan en la estación de Acosta. Y recuerdo cuando Freddy se estaba bajando, que me va a pasar así por el lado, yo le dije a Freddy, bueno mi hermano, acuérdate, para esto nos hemos preparado todos estos años.